compañera supo que fue con la ley de Morgan. Bueno, empezamos a ver. Si yo reviso del lado izquierdo y reviso del lado derecho, pues definitivamente quien se ve más complicado es el lado izquierdo. ¿Por qué se ve más complicado el lado izquierdo? Pues porque hay más conectivos lógicos. Si ustedes observan, acá nada más hay un conectivo lógico. Es más simple. Como es más simple, por eso comienzo con el lado derecho. Ahora bien, de aquí, ¿cómo me doy cuenta que la ley de Morgan? Pues la ley de Morgan obviamente me la debo de aprender. Y menciono que si tengo el complemento de una unión, esto se va a cambiar por la intersección de los dos eventos y todo va a ser el... Acuérdense que les había mencionado ayer que si aquí es unión, intersección, y si es el complemento en cada uno, se escribe el complemento del total. Que esas, insisto, no hay que aprendérselas, no hay otra manera de entenderlas más que aprendiéndomelas. Y obviamente el aprendizaje obedece a estar repasando, ¿no? Entre más hagan ejercicios, más les va a quedar clara la ley. Eso quiere decir que aquí me va a quedar la probabilidad de A intersección B complemento, que debe de ser igual a 1 menos la probabilidad de A intersección B. Fíjense cómo aquí están manejando letras minúsculas y yo estoy escribiendo letras mayúsculas. Si se escriben minúsculas, pues no pasa nada, ¿no? No va a ser un motivo de asignar una calificación menor, ¿no? Porque la letra es en minúscula o mayúscula, pero sí procuren que... Ahora díganme qué ley sigue. 18, dime 18. Aplicamos la ley del complemento del lado izquierdo. Ok, aplicamos la ley del complemento. ¿Cómo me doy cuenta que la ley del complemento? Pues ahí se ve luego, ¿no? No hay más que pensarle, ¿no? Entonces, ¿no? El complemento, acuérdense que es miembro izquierdo, no es lado izquierdo. Y entonces sabemos que la probabilidad de A complemento se calcula como 1 menos la probabilidad de A. Obviamente, no importa lo que tenga dentro, no importa que esté chiquito o esté grande, de todas maneras se puede aplicar la probabilidad. Entonces de aquí me va a quedar que esto es 1 menos la probabilidad de A intersección B y que va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A intersección B. Como ya visualmente son iguales, pues ya puedo escribir que queda demostrado y hasta ahí quedó la demostración. Esa demostración es muy sencilla. Es que esta demostración la han puesto en exámenes a título en muchas ocasiones y los que no se saben las leyes, ¿no? No es que sea complicada, sino no me sé las leyes. Bueno, dejen copiar otro ejercicio para ir haciendo más al respecto. Vamos a copiar este. Ok, está bien. Bueno, ¿ya están viendo el otro enunciado del ejercicio? Sí. Ok. No me acuerdo cómo se llama la tienda, pero sí fue en el aeropuerto. Bueno, entonces aquí, fíjense cómo cambia, porque estamos haciendo referencia a un enunciado. Aquí ya no es una demostración o valores directos. Entonces necesito entender cómo es que voy a hacer la asignación de probabilidades. Me están diciendo que hay 3 estudiantes que intervienen en una prueba de natación y A y B tienen la misma probabilidad de ganar. Acuérdense que les había mencionado que cuando tenga enunciados, lo primero que debo de hacer es la relación entre probabilidades. Eso quiere decir que lo primero que hago es decir que la probabilidad de A es la misma que la probabilidad de B. Obviamente aquí estoy diciendo implícitamente que estamos hablando de ganar, porque también pudiera hablar de la probabilidad de no ganar la competencia o la probabilidad de quedar empatados. Entonces como que todo debe ser referenciado a lo mismo, ¿no? Luego me dicen, y cada uno tiene el doble que la de C. Eso quiere decir que la probabilidad que gane A, que es la misma que la probabilidad que gane B, cualquiera de ellos tiene el doble de probabilidad con respecto a que gane C.
Y entonces ahora sí me dicen, determina la probabilidad que gane B o C. Acuérdense que ahí no me voy a la pregunta hasta que yo obtenga algún valor de probabilidad. Una vez que obtuve la relación de probabilidades, les había explicado en la primera clase, esto hace referencia a relación de probabilidades. Ya luego lo que debo de hacer es el axioma donde menciona que la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C debe de ser la unidad. Y esta habíamos dicho que era un axioma y que ese axioma estaba referido a la ocurrencia de los eventos puntuales. O sea, solamente puede ganar A, solamente puede ganar B, solamente puede ganar C, no va a haber empates. Y debido a eso, sabemos que son eventos puntuales. Entonces, utilizando ese axioma y la relación de probabilidades, ya puedo hacer la sustitución. Hacemos la sustitución de una manera que me convenga. Y entonces puedo decir que la probabilidad de A más la probabilidad de A otra vez, porque dijimos que estas son las mismas. Y eso va a ser igual a más la probabilidad de C. Pero entonces ahí debo de hacer un cambio, porque si se dan cuenta, aquí tengo la de A, aquí tengo la de A y aquí tengo la de C. Y como necesito que quede la ecuación, entonces hacemos el cambio y en lugar de escribir probabilidad de A, directamente escribo que es 2 veces la probabilidad de C, obviamente utilizando esta relación última. En lugar de la de A, escribo directamente 2 veces la de C, más en lugar de la de B, escribo 2 veces la probabilidad de C, más la probabilidad de C. Lo que estoy logrando con eso es que me quede una sola incógnita. Pero fíjense cómo la sustitución la hago de acuerdo a mi conveniencia. En álgebra es diferente porque la sustitución se ve directa, ¿no? Hacia fuerzas es una sustitución, no hay más. Pero ya que estamos en probabilidad, como ya estamos viendo el cálculo de un valor que nosotros queremos, por eso la sustitución se hace a nuestra conveniencia. No es que estemos ahí engañando, sino simplemente es por el resultado que queremos obtener. Y obviamente al hacer la suma de términos semejantes, me doy cuenta que todos son semejantes. Eso implica que aplicando de una vez el concepto de operación inversa, para hacerlo todo en un solo paso, me va a quedar que la probabilidad de C es 1/5. Y ahora sí, ya con ese valor de probabilidad ya puedo entonces contestar a la pregunta. Y yo menciono que entonces voy a utilizar una fórmula para calcular la probabilidad que me piden. Y ahí escribo que es la probabilidad de B unión C. Y entonces díganme cuál es la ley que voy a utilizar para esa probabilidad. 35. 35, 46. 35. La ley de la suma. ¿Pero cuál de las dos? De probabilidad. 44, dime 44. Es la ley de la suma para eventos excluyentes. Ok, es para eventos excluyentes, porque si ustedes se acuerdan, les había dicho que son eventos puntuales. Y como son eventos puntuales, eso quiere decir que uno va a excluir la ocurrencia del otro, y de ahí entonces entiendo que esta es la ley de la suma, pero para eventos excluyentes. Porque si gana uno, no puede ganar el otro. El que gane uno excluye el ganar el otro, ¿no? Ya sabemos que las competencias de natación pues se van hasta los milisegundos, ¿no? Y aún así con milisegundos sí llega a haber empate, ¿no? Ha ocurrido en algunas olimpiadas que llega a haber empate, pero pues la idea aquí es que no se puede, ¿no? Eso implica que en la realidad tendríamos que meter un cronómetro que tuviera 10 milésimas de segundos, ¿no? Que es una exageración, pero pues bueno, es aceptable. Entonces la probabilidad de B unión C es la probabilidad de B más la probabilidad de C. Y entonces pues de aquí ya nada más hago la sustitución. Y si hago la sustitución, la probabilidad que gane B o que gane C simplemente es la de B, que sabemos que es 2 veces la de C, que es 2/5, más la de C, que sabemos que es 1/5, por lo que obtuvimos hace ratito. Y entonces al realizar la jerarquía de operaciones,
pues sabemos que podemos utilizar la ley de la suma. Y de ahí me queda que la probabilidad de B unión C es 3/5 y ya llegué, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando hay Profe. enunciados, dime. ¿Dónde sacó el 2/5? Porque en la parte de la relación de probabilidades que tienes aquí arriba, tú sabes que la probabilidad de B es 2 veces la de C. Entonces ya sabes que la de C es 1/5, pues el doble es el 2/5. Y de ahí sale. O sea, simplemente como ya está mencionado aquí arriba, no lo vuelvo a calcular, ¿no? Que con que ya sepas la de C, ya directamente sabes cuál es la de A y cuál es la de B, ¿no? Y eso me lleva a que directamente haga la sustitución acá. En lugar de la de B escribo 2/5, porque la de B es 2 veces la de C y la de C sabes que es 1/5. ¿Sale bien? Ok, gracias. Bueno, entonces, insisto, ¿no? El que se sepan las leyes en probabilidad axiomática es súper importante, porque de ahí van a entender qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer, ¿no? Bueno, voy a agarrar otro ejercicio de los que están en Classroom y vamos a hacer esta. Esta está bonita. Ok, ya están viendo el siguiente ejercicio en el lienzo. ¿Todos lo ven? Sí, profe. Entonces, fíjense cómo aquí cambió un poquito. O sea, sigue siendo un enunciado, pero cambia un poquito. Me dice, se lanza una moneda desbalanceada. Sabemos que la desbalanceada es que está cargada, es que es más fácil que caiga una que la otra. Y me menciona que cae 13 veces el sol. Si se lanza una vez más, bueno, ahora, de esto de cae 13 veces el sol, pues ya directamente me están diciendo que la probabilidad que caiga sol, ya sabemos que es 13/20. Ahí no hay pierde. Y debido a que el axioma me menciona que la probabilidad de águila más la probabilidad de sol debe de ser 1, pues ya puedo saber entonces que la probabilidad de A es, más 13/20 es 1, y de ahí ya puedo saber que la probabilidad de águila es 7/20. Obviamente todo este proceso lo puedo hacer mental, porque nada más hay águila y hay sol y no hay tanto problema. Pero recuerden que hay que justificar la respuesta. En axiomático es justificar siempre la respuesta. Entonces, si la dices de memoria, no te la van a creer. Obviamente en la evaluación, si me la hacen de memoria y nada más me ponen el resultado, está bien, ¿no? Pero si me mandan la evidencia para justificarlo, una respuesta, pues obviamente tiene que aparecer todo el proceso, ¿no? Así es de especial la probabilidad axiomática, porque recuerden que la probabilidad axiomática me permite llevar a un proceso, y ese proceso puede ser un proceso mecánico, electrónico, químico, biológico, y lo importante que ustedes tienen que aprender es cómo estos pasos los convierto en algo mecánico, electrónico, químico, biológico, electromecánico, etcétera. Esa va a ser la parte de ustedes. Por eso necesitan entender cuáles son los pasos para poderlo llevar a un algoritmo. Y una vez que ya tienen el algoritmo, o sea, el procedimiento, ya lo pueden repetir y entonces ya se puede industrializar. Por eso es importante que entiendan los pasos, que no se queden siempre con que, ay maestro, es que eso es muy fácil y sale de memoria. No, o sea, ¿cuáles son los pasos para poder entender ese resultado? Gracias a esas personas que entienden los pasos, pues ha surgido la televisión, el radio, teléfono celular, etcétera, etcétera, ¿no? Porque plasman los pasos, o sea, son metódicos y son organizados. Los que no somos metódicos y organizados, pues difícilmente podemos tener una patente o un algoritmo, porque todo lo queremos hacer al aventón y rápido. No somos delicados, no somos precisos, no somos exactos, no somos metodológicos. Y obviamente un doctor que no sea metodológico, pues obviamente no sirve, ¿no? Porque primero hay que cortar la piel, luego la grasa, luego el músculo, etcétera, 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 ¿no? O sea, es un proceso, nada más es agarrar el machete y cortar todo, ¿no? O sea, es paso por paso. Bueno, entonces, ¿cuáles son los nombres? Pues los nombres es que primeramente esto es definición de probabilidad.
porque saben que la probabilidad se define como la cardinalidad entre la cardinalidad del espacio muestral. Luego, este es el axioma de probabilidad. El primer axioma de probabilidad, donde sabemos que la suma de todos los eventos puntuales me da 1. Ya después de aquí viene la sustitución y aquí vienen las operaciones inversas, ¿no? Bueno, ya que tengo eso, me dice, si se lanza una vez más, ¿cuál será la probabilidad que caiga águila? Entonces ya, ahí no hay tanto problema, ¿no? Ya llegué al resultado, ya no hay nada más que hacer. Lo importante de este ejercicio es que entiendan que hay un procedimiento, y ese procedimiento, aunque inmediatamente de memoria lo pueden obtener, para plasmarlo en un procedimiento, no pueden aquellos que digan, es que es más fácil así, maestro, nada más réstele y ya. Bueno, pero ¿de dónde proviene ese réstele, no? Proviene que son eventos puntuales, que son eventos excluyentes, provienen de una sustitución, provienen de una operación inversa, etcétera, ¿no? Eso es lo importante de este ejercicio para que vean esa gran diferencia entre los que quieren hacer las cosas al aventón y entre los que en verdad se toman su tiempo para saber qué ocurre en cada uno de los pasos. Y de ahí pues vienen los grandes científicos y otras cosas, ¿no? Bueno, voy a agarrar otro ejercicio. Este fue muy trivial, podríamos decirlo, pero pues por ahí puede ser, ¿no? Bueno, a ver, déjenles invento uno, porque ese siempre sale en los exámenes a título. Entonces vamos a inventar uno. Se lanza un dado cuya probabilidad de caer cada cara es proporcional a su número de puntos. Entonces, como la probabilidad que cada cara caiga es proporcional al número de puntos, yo puedo decir que la probabilidad que caiga va a ser 1. Que la probabilidad que caiga el 2, perdón, disculpen, aquí me equivoqué, que la probabilidad que caiga 1 es una probabilidad que yo no conozco, porque no sé cuánto sea, pero la probabilidad que caiga la cara 2 va a ser proporcional a los puntos que presenta. Por lo tanto, esta va a ser 2 veces la de 1, porque esta no sé cuánto sea, pero como este es una cara 2, pues debe ser del doble que la anterior. Por eso el asignar el 2x. Luego, la probabilidad que caiga la cara 3, como debe ser proporcional, pues va a ser 3 veces la probabilidad que caiga la cara 1. Luego, la probabilidad que caiga la cara 4 va a ser 4 veces la probabilidad que caiga cara 1, que no sé cuánto sea. La probabilidad que caiga la cara 5 es 5 veces la probabilidad de 1 y la probabilidad de la cara 6 es 6 veces la de la cara 1. Con eso estoy haciendo la asignación de probabilidades, la relación de probabilidades que hay. Una vez que ya hayan hecho la relación de probabilidades, recuerden que siempre comienzo con eso, relación de probabilidades, entonces me voy al axioma. Y del axioma, el primer axioma, saben que la probabilidad de la cara 1 más la probabilidad de la cara 2 más la probabilidad de la cara 3 más la probabilidad de la cara 4 más la probabilidad de la cara 5 más la probabilidad de la cara 6, que son todos los eventos puntuales. Sabemos que un evento puntual es excluyente porque la ocurrencia de uno evita la ocurrencia del otro, esa debe de ser 1. Y ya que tengo el axioma, pues lo que sabemos que debemos de hacer es la sustitución. Y si hago la sustitución, pues aquí queda súper rápido, que x más 2x más 3x más 4x más 5x más 6x es igual a 1. Y obviamente al hacer la suma de términos semejantes,
la suma de términos semejantes, pues sabemos que en total son 11, 15, 18, 20, 21. Me queda 21x igual a 1. Y realizando la operación inversa, sabemos entonces que la probabilidad es 1 sobre 21. Y entonces entendemos que la probabilidad que caiga 1 es 1 sobre 21, este es 2 sobre 21, 3 sobre 21, 4 sobre 21, 5 sobre 21 y 6 sobre 21. Y ya no hay tanto que hacer, pues. O sea, directamente de la línea, por decirlo así, de lo que hago siempre, pues puedo obtener los resultados. Y ahora sí puede venir la pregunta, que la pregunta no se las hice, ¿no? Entonces, se lanza un dado cuya probabilidad que caiga cada cara es proporcional al número de puntos. Punto y seguido. Calcula la probabilidad. Calcula la probabilidad que caiga, inciso A, un puntaje equivalente a un número primo. Esta pregunta se las hago porque es muy recurrente en el examen de admisión a la superior. Entonces, para que sea un número primo, recuerden que por definición los números primos son aquellos que son divisibles entre sí mismo y entre el 1. Entonces, el primer número primo sería el número 2. El número 1 no se cuenta como número primo porque es la referencia. El siguiente número primo es la cara 3 y el siguiente número primo es la cara 5. Ahora, por favor, díganme, ¿qué conectivo lógico va entre esos dos dados? 19. 19. Oh, Oh, muy bien, pero ese no es el conectivo lógico. ¿Cuál es el conectivo? unión. Unión, ok. ¿Qué número me dijiste? ¿22? 19. Ok, disculpa. Entonces ahí tengan cuidado con lo que les preguntan y los que contestan, porque luego hay una diferencia muy grande entre la pregunta y cómo contestan. E insisto, ¿no? En una entrevista de trabajo van a estar, a pesar que vean que el entrevistador se está riendo o que quiere coquetear con ustedes o lo que sea, a pesar de la actitud que tenga el entrevistador, siempre lo que está viendo es la manera de hablar, es su postura ante el hablar, la postura que tiene su cuerpo, pues, y obviamente lo que dicen. Así que tengan mucho cuidado en las entrevistas porque tienen que mostrar lo mejor de ustedes. Por favor. En algunas entrevistas les piden que cuenten un chiste, ¿eh? Entonces también váyanse armando de un chiste bueno, que no sea de doble sentido, que no sea grosero, que sea bastante inteligente y de preferencia que sea relacionado con la materia, ¿no? Por ahí hay algunos chistes específicos de química que nada más entienden los químicos y se lo cuentas a alguien más y no lo entienden, ¿no? También existen chistes de biología, de mate, etcétera, ¿no? Hasta de medicina, ¿no? Ahí alguna vez me dijeron, ¿no? Bueno, dejémoslo para después. Pero los chistes de medicina están súper buenos, aunque son muy feos, entendiendo el contorno, ¿no? Bueno, entonces, para calcular la unión, yo debo de utilizar una ley. ¿Cuál ley es la que utilizo? 19. 19. Ley de la suma para eventos excluyentes. Entonces, ahí entiendo que la ley de la suma porque es la unión, y son eventos excluyentes porque sabemos que son eventos puntuales. Entonces, ley de la suma de eventos excluyentes. Y de aquí, entonces, lo que hago es calcular la probabilidad de la cara 2 más la probabilidad de la cara 3 más la probabilidad de la cara 5. Y entonces, al hacer la sustitución, pues aquí ya no hay tanto problema, porque si hago la sustitución, entonces me queda que esto es un 2/21, un 2/21 más un 3/21 más un 5/21, y obviamente al hacer la jerarquía de operaciones, o más bien la suma de números racionales, pues ya me doy cuenta que la probabilidad es 10/21 y ya se acabó, ¿no? Listo. Y la otra que les pudiera preguntar
Sería inciso B, calcula la probabilidad que caiga, o más bien, vamos a cambiarle esto, vamos a dejarlo nada más que aquí le ponemos el inciso A caiga, y en el inciso B le escribimos que no caiga el 6. Entonces, si no cae el 6, sabemos que la manera de preguntarlo es escribir la probabilidad de 6 complemento. Recuerden que el complemento yo lo puedo escribir también como negación con una rayita arriba. Si utiliza más el complemento, es más visible el complemento con la rayita se pudiera perder. Y entonces díganme qué ley es la que utilizo. 29. 6. Probabilidad de complemento. Ok, la probabilidad del complemento. Y entonces aquí sabemos que vamos a utilizar la ley de probabilidad del complemento. Y sabemos que la ley menciona que la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Y entonces eso me lleva a decir que esto va a ser 1 menos la probabilidad que caiga el 6. Y entonces cuando hago la sustitución obtengo que la probabilidad, obtengo que esto es 1 menos 6/21, y obviamente cuando hago la suma, que eso más bien se convertiría en una ley de la resta, porque son signos diferentes, me queda que esto es un 15/21 y ya se acabó, ¿no? Entonces este ejercicio, así como se lo estoy mostrando, es uno de los que más les preguntan en el examen de admisión a la superior, en la UNAM, en la UAM y en el POLI. Y así que pues entiendan que el examen de mate no nada más es referenciado hacia hacia los cálculos o hacia álgebra, sino también puede tener algo de probabilidad. Bueno, pues vamos a mostrarles otro ejercicio, porque aquí básicamente es de estar haciendo ejercicios. Dejen cambiar de semana para agarrar uno de los otros. Ayer hicimos el 12, si no mal recuerdo, y el 11. Dejen ver si hay alguno interesante por aquí. Ah, sí hay varios interesantes. Ok, esta está bonita. ¿Ya están viendo el ejercicio en pantalla? Sí. Ok, entonces vamos a empezar a entender que este problema se parece mucho al de conjuntos. ¿Por qué se parece al de conjuntos? Porque si se dan cuenta aquí dicen cursa inglés, cursa francés y cursa ambos. Solamente que ahora no lo vamos a ver como conjuntos, ahí es la diferencia. Sino aquí voy a decir que existe la probabilidad que estudie inglés, que es de 25%, pero sabemos que 25% simplificado es un cuarto. Luego, me están diciendo que la probabilidad que curse francés es de 40%, pero 40%, si yo lo simplifico, me queda que es 2/5. Y la probabilidad que estudie ambos es la probabilidad de la intersección de inglés y de francés. Me están diciendo que es 10%, pero sabemos que eso es un décimo. Y con eso, pues ya le estamos dando el trato como probabilidad. Se pudo haber dejado en porcentaje, ¿no? Es una opción dejarlo como porcentaje. Pero pues si podemos simplificar, pues háganlo, ¿no? Entonces, en el inciso A, como ustedes ven ahí, me está diciendo que estudie exclusivamente francés. ¿Alguien me puede decir cómo se escribe axiomáticamente? 28. Dime 28. Dice exclusivamente inglés. Y sería I Ajá. y la C, elevado a la C. No, esa no es. ¿Alguien más? 14. Dime 14.
I menos F. Ok, porque ese es el complemento, ese es el exclusivamente. Ahí tienen que relacionar con lo que ya aprendimos de conjuntos. Acuérdense que exclusivamente quiere decir que a los de inglés quítales los de francés. Si ustedes se acuerdan del diagrama de Venn, se los hago por acá. Si aquí tienen inglés y aquí tienen francés, los que estudian exclusivamente inglés son los del lado izquierdo. Y ahí es a los de inglés quítales la intersección. Que obviamente por la ley de la probabilidad de resta, esa ya se la saben. Entonces aquí puedo escribir que lo que voy a hacer es utilizar la ley de la resta. Obviamente estoy hablando de la ley de la probabilidad. Y entonces aquí lo voy a calcular como una... Ahí déjenles quito la C porque la C ahí se volvió a escribir. Esto se va a calcular como la probabilidad de inglés menos la probabilidad de inglés intersección F. De ahí, al hacer la sustitución, pues yo obtengo que este va a ser... Si quieren manejarlo con porcentajes se puede, ¿eh? Entonces, si aquí le dejan 25% y le restan el 10%, que a lo mejor sería más fácil desde el punto de vista de la operatividad, al hacer la resta de números racionales, pues ahí me queda que esto va a ser un 15 sobre 100. Obviamente al hacer el 15 sobre 100, pues yo debo de simplificar la fracción. Sabemos que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Eso quiere decir que divido entre 5 y eso me va a quedar un 3 sobre 20, ¿no? Al hacer la división entre 5. Entonces, los problemas también pueden basarse en conjuntos, pero haciendo el ajuste respectivo a lo que es probabilidad. Luego me dice en el inciso B. En el inciso B dice, francés, si se sabe que no cursa inglés. Discúlpenme, ese inciso todavía no lo puedo contestar, pero se los voy anticipando porque se los voy a enseñar la clase la semana que entra. Entonces, la probabilidad de francés, si se sabe que no cursa inglés, así se escribe, se los voy adelantando. Este que está aquí es lo que ustedes ya saben, es lo que ustedes ya conocen. Es lo que ocurre primero. Esa es la probabilidad condicional. Esta raya, que es una raya vertical y que es más grande que los eventos, esa me está hablando de una probabilidad condicional. Ahorita no se las voy a resolver porque les tengo que explicar primero el contexto de probabilidad condicional, pero así es como se calcula. Obviamente para calcular esto me tengo que regresar a las leyes, ley de la resta, ley de la suma, propiedad conmutativa, propiedad distributiva, etcétera, 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 ¿no? Ahí son muchas leyes que se van a seguir utilizando. Entonces el tema que sigue, que es probabilidad condicional y que va relacionado a independencia, pues tiene que ver mucho con las leyes que estamos viendo ahorita en probabilidad axiomática. Así que apréndanselas bien porque prácticamente todo el tercer periodo de evaluación se va a basar solamente en axiomático, en todas las leyes axiomáticas. Bueno, eso lo dejamos pendiente, no se puede resolver porque todavía no veo el tema. Y aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Si no estudia francés, tampoco estudia inglés. Si se dan cuenta, esa también es una probabilidad condicional. Ahí me está diciendo que calcule la probabilidad de lo que yo ya conozco es si no. Entonces, no estudie francés. Eso es lo que yo conozco. Fíjense cómo aquí el orden del enunciado es diferente al anterior. Porque en el anterior me lo dijeron de manera directa. Primero aparece francés y luego aparece si no sabe inglés. Pero ahora, en el sentido de la oración, te estoy diciendo al revés. Primero te pongo la condición. Si no estudia francés, por eso la condición la escribo primero. En el inciso anterior escribí primero francés. Y me dicen, si no estudia francés, tampoco estudia inglés. Pues aquí escribo el inglés, ¿no? Acuérdense que la parte de la derecha, la que está a la derecha de la raya vertical, eso es lo que ya saben, es lo que ya conocen, es lo que ocurre primero. Es la referencia. De ahí viene lo de probabilidad condicional. Porque se refiere a algo que ya conocen, que ya ocurrió primero, que sucedió antes. Eso lo veremos posteriormente para ver cuando ya tengamos probabilidad condicional, cuando les explique la ley
de la multiplicación y la independencia, ya podremos hacer esas dos. Entonces disculpen, no me fijé bien que estaba ese ejercicio ahí y que no lo podían hacer. Bueno, entonces déjenles busco otro ejercicio. Este sí lo pueden hacer. Ok. Voy a cambiar de lienzo porque ya no va a alcanzar. Y dejen escribirles el ejercicio. Ok, ¿ya están viendo el ejercicio 24 todos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, menciona, todos los alumnos de una escuela se someten a 2 pruebas para detectar deficiencias en vista y el oído, resultando que el 25% de ellos tiene problemas auditivos. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. La probabilidad de problemas auditivos es 25%. Ya saben que esto se puede simplificar a un cuarto, pero ya vimos que con respecto a operatividad tal vez sería más fácil dejarlo en porcentaje. Luego dice, el 50% padece miopía. Entonces, la miopía, vamos a ponerle problemas de la vista, es el 25%. Ya me equivoqué otra vez, disculpen. No, 50%. 50%. 50%. Y fíjense lo que dice aquí, Lo que dice es, y el 40% tiene problemas auditivos, perdón, y el 40% que tiene problemas auditivos, eso quiere decir que lo que me están dando de dato es una probabilidad condicional que tiene problemas auditivos. Entonces, el 40% que tiene problemas auditivos padece miopía. Fíjense cómo aquí en el sentido del enunciado me está diciendo la condicional con esta palabra que. Por eso sé que eso lo voy a escribir del lado derecho de la raya vertical. Bueno, entonces eso va a ser el 40%, y debido a que esto es el 40% y está como una probabilidad condicional, pues tampoco lo puedo hacer ahorita, ¿no?